Vamos a abrir nuestras Biblias otra vez esta mañana al capítulo 3 de Daniel. Vamos a considerar en esta mañana la segunda parte de este capítulo. Pero vamos a orar al Señor una vez más para que nos bendiga a todos. Señor, venimos ante ti y confesamos que estamos en tu presencia, el Dios Todopoderoso, el Dios que ve los secretos de los corazones de cada persona, y queremos, Señor, presentarnos ante ti como seres totalmente dependientes de tu sostén y de tu gracia, pero venimos con confianza, porque sabemos que por medio de la obra de nuestro Señor Jesús nos has hecho hijos tuyos, nos has reconciliado contigo y no queda nada de ira, nada de condenación, porque en Cristo tú nos aceptas y nos amas, y por eso venimos a ti como nuestro Padre amante, pidiéndote que nos bendigas en esta mañana con las bendiciones espirituales que tienes en Cristo Jesús para nosotros. Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, para comprender tu palabra y para ser edificados en nuestra fe y unidos en el mismo amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada empezamos a estudiar este pasaje muy dramático que se encuentra en el libro de Daniel, quizá una de las historias más o mejor conocidas de toda la Biblia, la historia de los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, arrojados al horno de fuego ardiente por el rey malvado Nabucodonosor. Y sabemos que él quería obligar a todos sus súbditos a adorar a ese ídolo de oro que había construido como una muestra de su devoción a él, como el rey supremo de sus vidas. Y por supuesto, estos tres hebreos no podían ofrecer este tipo de culto, porque de hecho ese rey no era el rey supremo de sus vidas, sino el Señor solamente, él el rey supremo, y tenían que dar testimonio de esto. Pero yo me alegro de que el Señor nos ha dejado este pasaje, porque nos enseña unas lecciones muy grandes sobre cómo enfrentar tiempos de persecución a causa de nuestra fe en el Señor Jesús, porque tanto a nivel individual como a nivel de comunidad, como iglesia, pueden venir tiempos de persecución, tiempos de gran oposición por parte del mundo a la fe que profesamos. Yo creo que estamos viendo ahora mismo, en el tiempo actual, muestras de una oposición creciente de la sociedad contra la comunidad cristiana. Y entonces tenemos que saber cómo responder a esta situación. Y en estos versículos que nuestro hermano Paco ha leído en esta mañana, aprendemos tres cosas. Primero, cuál es nuestro llamamiento cuando vienen tiempos de persecución. Y segundo, cuál es la conducta, la clase de conducta que podemos esperar de los perseguidores, para que no nos sorprendamos. Y en tercer lugar, aprendemos cuál es la promesa de Dios a su pueblo en tiempos de persecución. ¿Qué es lo que podemos esperar del Señor mismo si nos mete en el crisol de la aflicción? ¿Cómo podemos mantener la mente fría en medio del horno de aflicción? Este es el tema de hoy, cómo mantener la mente fría en el fuego de la aflicción. Y empecemos considerando el llamamiento del pueblo de Dios. En Daniel, bueno, no en Daniel porque él no está aquí, pero en sus tres amigos, los tres amigos de Daniel, vemos las cualidades que tienen que estar en nosotros si vamos a responder correctamente a la persecución cuando nos viene. Esas cualidades que solamente
pueden manifestar un verdadero creyente. ¿Y cuáles son las cualidades que se destacan aquí en estos 3 hombres? La primera es la firmeza, una actitud de firmeza. No les importaba lo que hicieran todos los demás a su alrededor. Ellos estaban resueltos a no obedecer este decreto del rey Nabucodonosor. Cuando él obligó a todos a postrarse ante este Dios falso, ellos no tenían duda lo que tenían que hacer. No podían ceder ni un centímetro a esa exigencia del rey, porque postrarse ante un Dios falso para rendirle culto habría sido un pecado. Ellos lo sabían claramente. Entonces se vuelven muy firmes, muy resueltos, y el rey ve esta resolución en ellos como si fuera una actitud de insolencia, y se enfada con ellos, pero en realidad era una actitud de humildad, porque no hay una respuesta más humilde que una criatura puede hacer hacia su Creador que una respuesta de rendición total a su voluntad. Esta es la actitud más humilde que una criatura puede tener. Entonces no había nada de insolencia, una falta de respeto en sus palabras al rey. De hecho, estaban afirmando su derecho a gobernar, pero no estaban dispuestos a reconocer su derecho a mandar cosas que fueran en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no están diciéndole, rey, no reconocemos tu autoridad. Estamos diciendo, rey, hay un rey superior a ti, a quien tú mismo tienes que rendir cuentas. Y cuando hay un conflicto entre lo que tú mandes y lo que él ha mandado, pues no cabe duda lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer al rey de reyes. Por eso no podemos obedecerte en esto. Y yo veo en esto una actitud de gran firmeza. Ellos saben lo que es justo y están totalmente decididos, determinados a actuar conforme a sus convicciones. Esta semana yo fui a ver la nueva película que ha salido al cine sobre Winston Churchill. Se llama El instante más oscuro. Y si te gustan las películas de historia, yo recomiendo esta película. Es maravillosa, la actuación es increíble. Hay un hombre que hace el papel de Winston Churchill y os acordáis de él, ¿no? Que fue el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, aunque parece una película bélica, pero no hay escenas de guerra apenas. Es más bien sobre la lucha interna en Churchill, en cuanto a cómo responder a todas las presiones a su alrededor de comprometer sus principios. Porque cuando él fue nombrado como primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, había muchas personas, incluso de su gabinete de guerra, que dudaban de su capacidad de liderar la nación. ¿Por qué? Porque decían que carecía de un espíritu diplomático, el espíritu necesario en un líder para resolver los conflictos de forma pacífica. Le veían como un extremista, un militarista de línea dura, demasiado deseoso de ir a la guerra contra Hitler. Y ellos, muchos de los hombres a su alrededor decían, mira, Winston, no estás viviendo en la realidad, estás viviendo en una fantasía, porque Hitler ha ganado toda Europa prácticamente está bajo su poder, y somos una pequeña nación en una isla, no vamos a poder resistirle.
tienes que buscar un acuerdo de paz con Él, tienes que rendirte a Él. Y por toda la presión a su alrededor, Churchill llega a un momento de titubear y prácticamente cede a las exigencias de las personas a su alrededor. Pensando, ¿quién soy yo para decir que sigamos luchando? Porque es verdad que tiene muchos más hombres que nosotros, mucho más poder, y casi compromete sus convicciones más profundas. Pero luego sale y habla con la gente inglesa y les pregunta, ¿qué pensáis que debemos hacer? ¿Debemos seguir luchando hasta la muerte? Y todos dicen, ¡hasta la muerte! Y vuelve a su gabinete y dice, estoy resuelto. No podemos ceder a un tirano, no podemos ceder al mal, vamos a luchar y vamos a ganar la victoria a todo coste. Y se vuelve otra vez un hombre firme. Y esta es la actitud que vemos en estos 3 hebreos. Todo el mundo a su alrededor está postrándose ante un Dios falso. El rey mismo está amenazándoles con un horno de fuego ardiente. Todo a su alrededor está diciendo, sois tontos, tenéis que conformaros a lo que está pasando a vuestro alrededor. Y ellos fácilmente podrían haber caído en esta actitud. Bueno, no queremos quedar en ridículo, quedándonos de pie cuando todo el mundo está postrado. Vamos a postrarnos también, y no importa porque Dios ve nuestros corazones, Dios ve lo que está en nosotros y ve que no estamos realmente adorando al ídolo. Pero no, rechazaron esta forma de pensar. Y decían, no, tenemos que vivir de acuerdo con nuestras convicciones más profundas. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Vamos a vivir conforme a nuestra fe. No podían rendirse a las exigencias del rey por el gran temor que tenían a Dios mismo. Entonces hay firmeza en ellos. Y además de firmeza hay una actitud de audacia. Se ve esto en sus palabras en el versículo 18. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto final. Esto no es un asunto de discusión. Ya hemos decidido lo que vamos a hacer y no hay más que discutir. Otra vez, esto no es una actitud de arrogancia, es una actitud de profunda humildad, porque sale de su profunda reverencia y temor de Dios mismo. Y este tono de audacia se oye en la voz de todos los mártires a lo largo de los siglos que han estado dispuestos a derramar su propia sangre por causa de la verdad de Dios. Yo pienso en el gran reformador Hugh Latimer, que era uno de los reformadores ingleses durante la época de la Reforma. Y el rey promulgó un decreto diciendo que todos los clérigos tenían que reconocer la doctrina de la transustanciación, de que la doctrina que dice que el pan y el vino se cambian literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Hugh Latimer dijo, pero no es verdad, porque esto no es lo que enseña la Biblia. Entonces le condenaron a ser quemado vivo en la hoguera por no afirmar la doctrina de la transustanciación. Pero ¿cómo respondió cuando pronunciaron la sentencia contra él? Con gran audacia dijo, doy gracias a Dios de todo corazón que Él ha prolongado mi vida a este fin, para que yo pueda en este momento glorificarle con este tipo de muerte.
Es decir, Hugh Latimer, lejos de asustarse y temblar ante las amenazas de los hombres, él se daba cuenta de una cosa: iba a sufrir una muerte terrible. ¿Por qué? Por proclamar la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo dice acerca de los que son perseguidos por causa de la justicia? Bienaventurados son. Entonces, tenía tanta fe en esta promesa del Señor. Él veía la persecución como el sello confirmando su fe, que realmente pertenecía a Cristo, por lo cual no tenía nada que temer, unos minutos de dolor, pero luego una eternidad de gloria después. Y este espíritu de firmeza y de audacia, ¿de dónde nace? Nace de una gran confianza en Dios mismo y su palabra. Y eso también es lo que vemos en estos hombres. Tienen una confianza en Dios mismo. Estaban seguros de la rectitud de sus acciones, por lo cual concluyeron que Dios iba a estar con ellos. Porque Él defiende a los suyos. Él honra a los que le honran. Entonces, de un modo u otro, Él iba a estar con ellos, por lo cual no tenían nada que temer. Y se lo dicen al rey. Dicen: el Dios a quien servimos puede librarnos, y Él nos librará de tu mano, oh rey. Pero juntamente con esta actitud de confianza también hay realismo. Ellos saben que Dios estará con ellos, que Dios les fortalecerá, pero no saben el futuro. Y no saben el modo exacto que Dios va a usar para liberarles de la mano del rey. No saben si Él va a liberarles físicamente de la mano del rey para no morir en el horno de fuego, o si más bien es el propósito de Dios dejarles morir físicamente en el horno de fuego y ser liberados espiritualmente. No saben. Y por eso, con una actitud de realismo, ellos confiesan. Dicen: ¿y si no? Versículo 18. ¿Y si no? Aún en el caso de que Dios no nos salve de tu mano, oh rey, físicamente, aún así no te vamos a servir. No vamos a servir a tus dioses, mejor dicho. Porque hay un solo Dios verdadero y a Él solamente le servimos. Entonces, lo que vemos en ellos es que no están sirviendo a Dios con una actitud de mercenario. ¿Qué es un mercenario? Es un soldado de guerra, un soldado que sirve por el pago que recibe. Y hay personas hoy en día tristemente que dicen: bueno, si Dios promete darme prosperidad material y salud, y si me promete librar de todo dolor físico y toda desgracia, y si me promete esto y aquello y me da todo eso, entonces le serviré. Pero esto no era la actitud de ellos. Su actitud era: pase lo que pase en esta vida, yo voy a servir a Dios. ¿Pero por qué? Porque confío en Él. Confío en su carácter de bondad, en su carácter de justicia. Y yo sé que pase lo que pase conmigo, Dios es bueno y hará lo correcto. Y por eso le voy a servir de todos modos. Y por eso vemos otra cualidad en ellos, que es una actitud de autoentrega. Ellos se entregan no en manos del rey, sino en manos de Dios. Se entregan en manos de Él tanto en espíritu como en cuerpo, con la actitud que Pablo describe en Romanos 12 cuando nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos,
sobre el altar de Dios. Y eso es lo que ellos hacen en este momento. Sabemos que servir a Dios y obedecer a Dios implica un coste. Y estamos dispuestos a pagar este coste, incluso con nuestra propia sangre. Estamos dispuestos a rendirnos totalmente en manos del Señor, aunque muramos en el proceso de hacer su voluntad. Y vuelvo a decir que esta es la misma actitud que vemos en los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de los siglos que han tenido que sufrir el martirio por causa de su fe en Dios. Otro gran reformador que de la época de la Reforma era un inglés que se llamaba John Bradford. Y John Bradford también fue condenado a la hoguera a causa de su fe evangélica en el Señor. Y cuando le estaban atando a la estaca donde iban a quemarle, había otro creyente más joven que él a su lado, temblando con temor. Pero este Bradford tenía tanta fe en el Señor que intentó calmar a su compañero. Y le dijo: ten confianza, hermano. Vamos a tener una cena feliz con el Señor esta noche. Y así entraron esas dos ovejitas del Señor a su presencia. Estas son las cualidades, hermanos, que tienen que estar en nosotros. Si vamos a poder glorificar a Dios en este mundo, si vamos a poder seguirle fieles en tiempos de persecución y gran oposición al Evangelio, nosotros tenemos que manifestar estas cualidades de firmeza, audacia, confianza, realismo y autoentrega. Pero ¿sabéis una cosa? Estas cualidades no se encuentran en nuestra carne, no se encuentran en nuestra naturaleza humana. Jesús mismo tiene que producir estas cualidades en nosotros. ¿En quiénes produce Jesús estas cualidades? En aquellos que le miran con ojos de fe, en aquellos que dependen de Él para librarles no solo de sus propios pecados, sino también de todos sus enemigos, del poder destructor de los que les atacan y les persigan y les amenazan. Cuando confiamos en Jesús así, Él reproduce en nosotros estas cualidades que vemos en los tres amigos de Daniel y que se florecen como en ningún otro lugar en la persona de Jesús mismo. Porque hay un principio espiritual y es que nos vamos asemejando cada vez más a aquello que es el objeto de nuestra mirada. Y si estamos mirando a Jesús, Jesús nos va a ir formando más y más conforme a su propio carácter. Y en Él vemos estas mismas cualidades. Contemplando a Jesús en el camino de Jerusalén, vemos en Él una actitud de firmeza. Él estaba totalmente resuelto de ir a la cruz. Se ve en Él una actitud de audacia en su forma de hablar con los líderes religiosos de Israel. Se ve en Él, en el aposento alto, todas las demás cualidades que he mencionado en esta mañana. Una actitud de confianza, de realismo, de autoentrega. Todo se ve en Jesús. Y Daniel y sus amigos, ¿en quién confiaban? Os digo que ellos mismos confiaban en Jesús. Aunque Él mismo no había aparecido todavía en el mundo, no se había encarnado todavía como hombre, su confianza estaba puesta en Él, como leemos en el
libro de Hebreos acerca de Moisés. Moisés también era un santo del Antiguo Testamento y también era tentado a comprometer su fe y sus principios para pasarlo bien en este mundo. Pero ¿qué es lo que leemos acerca de Moisés? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando el mundo te persigue por tu fe, no te están persiguiendo en realidad, están persiguiendo a Cristo. Están persiguiendo a Cristo. Ven a Cristo en ti y Él es el objeto de su odio, de su ataque. Así que ten buen ánimo, hermano, hermana, porque es precisamente porque Cristo vive en ti que tú te conviertes en el blanco de estos ataques. Pero sé fiel a tu Señor y Él reproducirá en ti todas estas cualidades que vemos en estos 3 hebreos. Pero luego, además de aprender de este pasaje, nuestro llamamiento como creyentes, también aprendemos aquí la conducta que podemos esperar de los perseguidores, porque Nabucodonosor representa realmente a todos los perseguidores del pueblo de Dios en todos los siglos. Él es el representante de todos. ¿Y qué clase de conducta se puede esperar de aquellos gobernantes que odian a Dios y odian a los que aman a Dios? ¿Puedes esperar que hagan todo en su poder para bendecir al pueblo de Dios, para proteger su libertad religiosa, para defender su causa en el mundo? La verdad es que muy pocas veces en la historia, como regla general, ha sido el gobierno humano favorable hacia el pueblo de Dios. La experiencia de la mayoría de los cristianos a lo largo de los siglos ha sido una experiencia de ser perseguidos por las autoridades, por su fe. Solamente en tiempos modernos tenemos estas ideas de libertad religiosa. Eso no es común. Si echas un vistazo a lo largo de la historia, los creyentes siempre han sufrido persecución por su fe. Entonces, si no sufrimos esa persecución, es debido a lo que se llama la gracia común. La gracia común es esa obra de Dios de obrar en la sociedad y en los gobernantes para refrenar el mal que hay en ellos. Es una gracia no redentora. Hay una gracia redentora que recibimos los creyentes. Pero hay una otra gracia no redentora que tiene como fin refrenar. Y Dios muchas veces en la historia refrena la maldad de los hombres. Pero hay momentos cuando Él da rienda suelta a esos perros rabiosos y les permite llevar a cabo su propósito. Y eso es lo que vemos en este capítulo. Nabucodonosor es como un perro rabioso, un hombre arrogante, exigiendo que en realidad que todos adoren a él, porque ten en cuenta esa estatua de oro, ¿quién la concibió? ¿Quién la diseñó? Nabucodonosor mismo. Era el símbolo de su poder, el símbolo de su autoridad. Entonces, cuando las personas se postraron ante una obra de arte hecho por el rey, indirectamente estaban confesando: tú, oh rey, eres divino. Tú, oh rey,
mereces nuestro culto. Entonces vemos en esto un gran orgullo. Y sin lugar a dudas, Nabucodonosor era uno de los hombres más orgullosos de todos los tiempos. Porque cuando un gobernante empieza a exigir que la gente le adore como Dios, entonces no hay límite a las barbaridades que puede hacer. Porque un hombre que se coloque en el lugar de Dios y empieza a elevarse por encima de toda ley y toda costumbre y toda norma de justicia, pues tarde o temprano se va a volver perseguidor. Y eso es lo que vemos en él. Luego vemos su gran crueldad. Su gran crueldad. La descripción que tenemos de este horno es realmente escalofriante. ¿Cómo era este horno? Era como una olla muy grande, o quizá mejor dicho, como un horno de ladrillos en el que se cuece el pan. Y este horno era grande, sabemos esto porque era suficientemente grande para que varios hombres fueran arrojados dentro del horno. Entonces tenía que ser un horno muy grande y aparentemente tenía una apertura arriba, una apertura por donde podían arrojar a los hombres. Pero luego había otra apertura pequeña, más cerca del suelo como una ventana, y por esa apertura el rey podía mirar y ver lo que pasaba dentro del horno. Entonces, era como, yo me imagino que era como una gran caja, sin ningún techo. Entonces, habían echado mucha leña, mucho combustible, y había un fuego abrasador dentro de ese horno, y seguramente columnas densas de humo y calor saliendo de esa apertura, pero luego con una ventanilla y el rey podía mirar dentro del horno para ver lo que pasaba. Y este era la arma del rey para meter terror en sus súbditos. Y eso es algo muy común también en la historia. Los tiranos, los dictadores, siempre han usado el terror como su arma para mantener la gente sujeta a su autoridad. Alguien ha dicho que la mayor amenaza a la vida en el siglo XX no fueron los accidentes con armas o la delincuencia o incluso las guerras. Más personas fueron asesinadas por sus propios gobiernos en tiempos de paz que murieron a manos de los invasores extranjeros en tiempos de guerra. Entonces era un hombre orgulloso, cruel, pero parece que su crueldad, su orgullo le había enloquecido, porque también era un hombre irracional. Su comportamiento en este capítulo es irracional. Cuando se enfada con estos tres hombres, ¿qué hace? Ordena que el horno que el fuego se aumente 7 veces. Entonces, ya era un fuego enorme, descontrolado, pero ahora va a echar más leña, más combustible al horno para que sea un verdadero infierno. Pero si realmente su meta era hacer sufrir a los tres hombres, ¿qué habría hecho? Disminuir el fuego para que la muerte fuera más lenta y más dolorosa. De este modo, arrojándolos a un fuego así, descontrolado, van a morir enseguida. Pero además, pone en peligro a la vida de los propios soldados que están arrojándolos al fuego. Porque como la única forma de arrojar a estos tres hombres al horno fue subir al borde de esa apertura,
Entonces, y como había tanto combustible, ¿habéis visto alguna vez una fogata? Lo que pasa si hay madera y la madera de repente cae. ¿Qué pasa? Se estalla una llama de fuego, ¿no? Y eso es lo que pasó, que los hombres que iban a arrojar a los tres, ellos también tuvieron que acercarse al borde y de repente saltó una llama y los quemó y los mató. Pero al rey no le importaba. Lo único que le importaba era satisfacer su sed de venganza contra estos tres. Pero aquí vemos el tercer punto del mensaje, que es la realidad de la presencia de Dios en tiempos de persecución. Dios nos ha hecho a cada uno que hemos confiado en su Hijo una gran promesa, y es la promesa de su presencia. Estará con nosotros siempre, en cada circunstancia, en cada dificultad, jamás nos abandonará. Y esto es lo que vemos aquí. Dios manifiesta de una forma extraordinaria, podemos decir milagrosa, la realidad de su presencia con estos tres jóvenes. ¿Qué hace? En primer lugar, les da protección milagrosa. Ponte en la piel de estos tres jóvenes y están ya en camino a ser arrojados al horno, llevados a la fuerza por soldados fuertes, y llegan al borde de esa apertura y ya el calor es tan intenso que casi quema su piel. Y de repente sienten un empuje y caen dentro del horno, pensando que van a sufrir enseguida una muerte dolorosísima, pero de repente se dan cuenta de que no sienten nada y que están vivos. Y están dentro del horno mirando y las llamas están a su alrededor lamiendo su piel, pero es como si estuvieran bañándose bajo la luz del sol. No les pasa absolutamente nada. No se quema ni un pelo de su cabello. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a andar alrededor dentro del horno, examinando sus alrededores. Es un milagro que Dios hace. Ahora pueden andar porque las cuerdas que les ataban, pues estas sí se han quemado, se han quedado destruidas. Pero su ropa, sus cuerpos, el fuego no tiene ningún efecto. Ningún efecto. Su ropa no queda chamuscada por el humo dentro de este horno. El segundo lugar tiene que ver con la figura misteriosa con ellos en el horno. El rey, cuando ve que no están muertos, queda, dice aquí, espantado. ¿Por qué espantado? Yo creo que este es un testimonio al carácter verídico de este relato. Espantado porque jamás en su vida había visto una manifestación real de poder sobrenatural. Él era un hombre pagano que vivía en la ignorancia y la superstición. Adoraba a muchos dioses falsos y ninguno de ellos tenía ningún poder. Ningún poder tenía. Pero ahora está frente a un poder que no puede explicar. Un poder verdaderamente sobrenatural y milagroso, y su respuesta es uno de espanto. Y se espanta, no solamente que están vivos, pero porque ve otra figura en el horno con ellos. Una figura que él dice que es semejante al Hijo de Dios, pero es una traducción un poco incorrecta, porque no dice
al Hijo de Dios. En realidad, la frase en el hebreo dice, la cuarta figura es como un hijo de los dioses. Entonces él reconocía que había otra figura allí que tenía un aspecto divino, un aspecto glorioso, no como un hombre, sino como un ser divino, un ser celestial en el horno con ellos. Y la pregunta obvia es, ¿quién era ese cuarto hombre? Pues como creyentes en el Señor Jesús sabemos la respuesta, ¿no? Yo creo no me cabe duda de que esa cuarta figura era el Señor mismo, con ellos en el horno. Es cierto que Jesús no se encarnó hasta muchos siglos después, pero aún en el Antiguo Testamento, de vez en cuando aparece esta figura misteriosa que se llama el ángel del Señor. Y el ángel del Señor habla por Dios como su portavoz, pero al mismo tiempo habla como si él mismo fuera Dios. Abraham dice, yo te bendeciré. Entonces, yo creo que esta es una ocasión en la que el ángel del Señor aparece para consolar a los siervos del Señor, a estos tres hombres. Porque ¿quién mejor para consolar y para asegurar a ellos de la presencia de Dios que aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros? Y la tercera manifestación que vemos del poder de Dios, además de la protección sobrenatural de estos hombres y la aparición de esta figura misteriosa, es la humillación de Nabucodonosor. Porque parece en sí un milagro que este hombre tan arrogante, tan orgulloso, se humille reconociendo al Dios de Israel como el verdadero Dios. Pero eso es precisamente lo que hace. Él hace una confesión sorprendente. Aquí confiesa en primer lugar que Dios mismo ha liberado a estos tres hombres. Fijaos en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Es una confesión increíble. Este hombre, que es un pagano, confiesa al Dios de estos tres jóvenes como el Dios verdadero, un Dios de poder. Pero yo creo que esta confesión le fue sacada precisamente por el espanto que tenía, porque todavía no era un hombre convertido. Todavía era un pagano en su corazón y un hombre muy orgulloso, pero en este momento se sentía tan atemorizado y tan espantado y tan asombrado por lo que había presenciado que no podía hacer otra cosa que confesar el poder de ese Dios. Entonces confiesa el poder de Dios de estos jóvenes y confiesa que por la fe que ellos tenían en Dios, frustraron el plan del rey. Dice que Dios libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Pero luego dice otra cosa. Dice que hicieron bien en desobedecerle como rey. Dice, entregaron sus cuerpos antes de que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Era prácticamente una confesión de que estos tres hombres habían hecho lo correcto en desobedecerle. Una confesión increíble.
Yo leo este pasaje y me animo mucho, porque yo veo en este pasaje mucha luz para guiarnos en los tiempos actuales en los que estamos viviendo. Vuelvo a decir que estamos viviendo en tiempos difíciles y en los años futuros no sabemos qué podría pasar, qué tipo de persecución se podría levantar en contra de la Iglesia. Pero debemos regocijarnos en la enseñanza de este pasaje porque aprendemos aquí primero cómo debemos responder a la persecución cuando nos viene. Con esta actitud de firmeza, de audacia, de confianza, etcétera, que vemos en ellos. Una actitud que Jesús mismo produce en nosotros por medio de la fe en Él. Y también vemos lo que es la promesa de Dios a nosotros en tiempos de persecución. Él siempre estará con nosotros. Siempre estará con su pueblo. Y estos jóvenes eran realistas, sabían que la presencia de Dios no significaba que fueran a ser liberados de la experiencia de sufrir. Pero sabían que de un modo u otro Dios estaría con ellos y Dios les libraría de todo peligro y toda amenaza y toda fuerza hostil que venía contra ellos. Y eso les daba fuerza interior para vivir para Dios, cueste lo que cueste. Hermanos, debemos darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos cuando se nos viene este tipo de persecución. Tenemos la oportunidad de hacer un impacto en la vida de los demás, como hicieron estos 3 hombres. Estos 3 hebreos se mantuvieron firmes en la verdad de Dios porque no tenían miedo de decir una palabra que cada creyente tiene que saber decir. Y es la palabra no. La palabra no. Una parte de nuestra fidelidad a Dios consiste en la capacidad de decir no. No a la infidelidad. No a la desobediencia. No a la idolatría. Al culto falso, a Dios falsos. Hermanos, si no podemos decir esta palabra, entonces no vamos a hacer ningún impacto en este mundo. En vez de atraer a la gente a Cristo, en vez de atraer la gente mundana a Cristo, nosotros vamos a ser conformados al mundo, por no poder decir no cuando es necesario. Así que debemos que tener claro que hay un límite a el grado de conformidad que podemos rendir a este mundo. Es cierto que nos conformamos en ciertas cosas a la cultura que nos rodea, pero tienen que ser cosas neutrales, no cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. En estas cosas tenemos que no conformarnos al mundo. Si es un asunto de conformarse a la clase de comida, ¿qué es lo que dice Pablo, ¿no? Cuando estoy con judíos me porto como judío, no como jamón, no como gambas. Cuando estoy con gentiles me porto como gentil. O sea, hay flexibilidad, podemos adaptarnos a las diversas costumbres de la gente a nuestro alrededor, pero hasta cierto límite. Dice Pablo, cuando estoy con los que no tienen la ley, pues yo me porto como uno sin la ley, pero no como uno sin ley, porque estoy siempre sujeto a la ley de Cristo. Entonces tenemos que saber los límites. También tenemos que estar dispuestos a sufrir por nuestra fe, porque cuando decimos no a la forma de pensar y vivir de la gente de este mundo, puede que provoquemos la ira del mundo y que de una forma u otra
nos encontramos dentro del horno de la aflicción. Pero no debemos desesperarnos en estas circunstancias, porque el Señor sigue estando con nosotros y Él promete librarnos para que podamos glorificarle otro día, hasta la eternidad. Demos gracias al Señor por esta promesa y seamos valientes, firmes, audaces en nuestro testimonio al mundo. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje tan dramático y tan instructivo, que nos enseña tantas cosas buenas, edificantes, para encaminarnos en este mundo. Y Señor, te doy las gracias por tu palabra, este gran tesoro que tú nos has dado. Ayúdanos a apreciarla más, a profundizarnos en ella, a meditar en sus enseñanzas y sobre todo, Señor, a obedecerla. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús.